Me llamo Inés, tengo 58 años. Vivo en Buenos Aires, en el barrio de Caballito, en el tercer piso de un edificio común con ascensor, que algunos llamarían viejo, pero yo prefiero decir comprobado con el tiempo. Hace más de 20 años que trabajo en un pequeño centro de copiados cerca de casa. Es un lugar tranquilo, estable, habitual, diplomas, formularios, facturas, menús para cafeterías que abren y cierran dejando solo sus logotipos en mi memoria. Siempre llego primera, caliento el café en la hornalla del cuartito, acomodo los papeles en los estantes, saludo a los mensajeros y recibo los nuevos pedidos que mandan personas convencidas de que todo tiene que estar para ayer, hace tiempo. Que vivo sola. Mi hijo, Juan, se mudó hace unos años, cuando con Laura esperaban un hijo. Al principio pensé que iba a ser difícil, el eco en el departamento cuando se cierran las puertas, o cuando uno pone un solo plato sobre la mesa. Pero con el tiempo entendí que la sencillez también tiene su fuerza. Nunca sentí la necesidad de pedirle a alguien que hiciera algo por mí, y no porque sea de principios estrictos, sino porque me acostumbré a confiar más en mí misma. Ese jueves volví a casa como siempre, desde la parada del colectivo, cruzando la plaza, pasando por el kiosco donde ya saben que no compro nada dulce. Llegué, me cambié de ropa, puse agua a calentar en la hornalla y encendí el televisor. Cuando sonó el teléfono, pensé que era alguien del trabajo, tal vez se habían confundido con un pedido. Pero era Juan. Hola. ¿Cómo estás? ¿Te puedo pedir algo? Decime, contesté, bajando el volumen del televisor. Mi amigo Sergio, ¿lo conoces? Te arregló una puerta una vez. Se le inundó el departamento. El dueño le pidió que se vaya por unos días hasta que terminen las reparaciones. ¿Y? En casa está Laura con el nene y su mamá, que recién salió del hospital. Sergio no quiere meterse ahí, guardé silencio un momento. El nombre me sonaba, y también su cara vino rápido a mi memoria. Sí, una vez arregló una puerta, tranquilo, de pocas palabras, con el rostro de alguien que está más acostumbrado a hacer que a explicar. Tendrá poco más de 50, recuerdo. Juan una vez me contó que se conocieron trabajando en un proyecto, y desde entonces siguieron en contacto. No es común, mi hijo rara vez mantiene vínculos cercanos, sobre todo con alguien que no es de su edad. Bueno, la habitación está libre. La cama está hecha. Que venga. Juan soltó un suspiro de alivio, de verdad. Gracias. Es tranquilo, te lo aseguro. No se va a quedar mucho, solo hasta que se seque la pared. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla un minuto más, sin entender qué estaban diciendo. Ya pensaba si tenía una sábana limpia extra, si no convenía pasar un trapo por los rincones a los que no llego cada semana. Pero lo que más me rondaba en la cabeza no era lo práctico, sino porque no me dio miedo dejar entrar en mi casa a un hombre que no veía hacía años. Tal vez porque él venía de la vida, no de los problemas. Esa noche me acosté tarde. No por ansiedad, solo quería que todo transcurriera sin ruidos innecesarios, sin incomodidades, sin ninguna insinuación. Simplemente, una habitación donde esperar a que algo se acomode. Volvía a casa sin apuro. El día de trabajo había sido monótono, algunos formularios escolares, un menú impreso para una nueva pizzería, un par de diplomas. Un jueves como tantos. Pero sobre ese fondo de rutina, había un pensamiento inusual. Hoy llegaría un huésped temporal. Sergio debía llegar después de las 6. No lo esperaba parada junto a la ventana ni me sentía nerviosa, pero aún así limpié los picaportes, revisé si había una segunda toalla en el baño y saqué unas cosas del alféizar en la habitación de Juan. No para causar una buena impresión, sino para que todo estuviera simple y funcional. Sin rastro de una atención que obligue a devolverla, tocó el timbre una sola vez y entró con calma, con una actitud que no era de alguien que llegaba por primera vez, pero tampoco con la sensación de que le pertenecía algo. En las manos, una mochila pequeña y un paquete de té verde sin envoltorio. Su campera era vieja, gastada, con una línea fina de pintura seca en la manga. Se veía mayor de lo que yo recordaba, pero no era esa vejez que quiebra, más bien la que se acumula en los hombros, en la forma de caminar, en la mirada. Gracias por dejarme quedarme, dijo sin mirar a su alrededor. No voy a quedarme mucho tiempo. Quédate el tiempo que necesites. Entramos a la habitación. Él dejó la mochila en el piso junto a la cama, pasó la mano por la pared junto a la ventana, no con curiosidad, sino como quien comprueba algo conocido.
En la habitación quedaban algunas cosas de Juan, un libro sobre la mesa de noche, una foto vieja enmarcada. Él no las miró demasiado, no hizo preguntas, no comentó nada, el silencio era tranquilo, y yo no tenía apuro en romperlo. En el baño hay todo lo necesario, dije en un tono parejo. La heladera es compartida. Si cocinas, no preguntes, usa lo que haya. Para mí lo importante es que después quede todo limpio, no toco nada sin necesidad. Y no hago ruido, en su voz no había disculpas ni una humildad exagerada. Solo la costumbre de mantener una distancia que no era fría, sino práctica. Al parecer, estaba acostumbrado a vivir solo y a depender únicamente de sí mismo. No le pregunté por qué no se quedó en casa de alguien más. La explicación ya estaba en la voz de Juan el día anterior, la falta de familiares, la incomodidad con los amigos, lo caro que es un hotel. Y yo veía frente a mí a alguien que no necesitaba ayuda por lástima, solo un techo temporal, sin palabras de más. Un lugar donde se pudiera exhalar sin tener que mirar hacia atrás, si necesitas algo, decime. Si no, cala, como lo haces ahora, le dije, y me dirigí a la cocina. Bien. Gracias. De verdad, ese, gracias, no fue de los que se dicen con entusiasmo. Sonó simple y honesto. Y por un momento sentí que él no había venido a verme. A mí, personalmente, sino al sosiego que le hacía falta. Y de algún modo entendí que su presencia no me iba a provocar tensión, solo una leve expectativa de que lo que viene no será peor que lo que hay. La primera mañana transcurrió en silencio, casi imperceptible. Me desperté, como siempre, a las 7. Salí a la cocina sin prender la luz, el sol ya tocaba las baldosas del piso. La puerta de la habitación de Sergio estaba cerrada, pero escuché cómo crujía levemente el piso en algún lugar del departamento. No muy fuerte, pero lo suficiente como para saber que él ya estaba despierto. Puse la pava al fuego, y apenas empecé a poner café en la cafetera turca, escuché su voz desde el pasillo, contenida, inesperadamente cotidiana. ¿Puedo tomar un poco de agua para el té?, preguntó, sin entrar a la cocina, parado en el umbral. Toma, yo no cuento, respondí sin sonrisa, pero con un leve asombro, porque no esperaba que fuera tan cuidadoso con cosas que yo siempre sentí como parte de mi casa, no como algo ajeno. Él tomó su paquete de té, lo puso en la repisa junto al mío, una bolsa negra, ya medio vacía, y sin decir más, preparó su taza. No desayunamos juntos. Yo comí como siempre, de pie junto a la ventana, con una tostada y un huevo, escuchando las noticias de la mañana desde el televisor del living, mientras él volvió silenciosamente a su cuarto, sin siquiera cerrar la puerta con fuerza. Al segundo día todo se repitió, pero con una pequeña diferencia. Esta vez, al poner el agua a calentar, me preguntó, ¿querés que haga para los dos, o vos ya hiciste tu café? Yo hago solo café. Si querés, el té para dos hacelo vos, le respondí, aún sin sonrisa, pero ya sin estar a la defensiva. No dijo nada, solo asintió y puso otra taza al lado de la suya. Yo no me metí, no dejaba rastros. Después de la ducha no había gotas en el piso, la toalla secaba colgada con prolijidad, sin olores de jabón que me resultaran molestos. En la heladera no aparecía comida ajena, ni en la cocina objetos suyos. Vivía en el departamento como si no estuviera, pero al mismo tiempo, yo sabía todo el tiempo que sí estaba. La tercera noche, sin haberlo hablado, simplemente puse 2 platos sobre la mesa. No fue un gesto de hospitalidad ni una intención de acercamiento, simplemente había cocinado un guiso de verduras y me di cuenta de que no me costaba nada hacer un poco más. Él llegó, miró la mesa ya servida, y dijo sin énfasis, me había olvidado cómo era cenar sin estar apurado. Comimos en silencio, apenas intercambiando un par de palabras sobre el sabor. No le pregunté si estaba cómodo en la habitación, si dormía bien, si entraba aire por la ventana. Y él tampoco preguntó nada. Todo era extremadamente simple: 2 platos, 2 tazas, 2 presencias, no para empezar algo, sino simplemente para compartir una cena sin tensiones. Él no intentó demostrar gratitud, no ayudaba exageradamente con los platos, no preguntaba si necesitaba algo. Pero cuando me levanté con mi plato, él hizo lo mismo y lavó el suyo en silencio. En la convivencia con él no había nada de más. Ningún perdón ni gracias, donde suelen decirse por costumbre y no por necesidad. No estaba acostumbrada a vivir con alguien, pero su presencia no rompía mi ritmo, no cuestionaba mis hábitos.
Simplemente vivía al lado otra persona, que no pedía atención, pero respondía cuando ésta aparecía. Él no se metía en mi espacio, no tocaba mis cosas, no preguntaba. Y quizá por eso, por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de cerrar la puerta entre mi vida y la de otro. Pasaron algunos días, y cada uno se parecía tanto al anterior que empecé a darme cuenta, no me molestaba. Nadie desordenaba mi ritmo habitual, nadie interrumpía el silencio, nadie intentaba hacerse notar en un espacio donde yo ya estaba acostumbrada a estar sola. Sergio mantenía la distancia sin esfuerzo, pero al mismo tiempo no era frío, simplemente actuaba como alguien que sabe que no tiene derecho a invadir lo ajeno, aunque temporalmente haya sido recibido en ese hogar. Casi no hablábamos. A veces él hacía un comentario sobre el clima o decía que el agua de la canilla estaba más fría esa mañana. Yo respondía breve, no porque quisiera marcar distancia, sino porque sentía que el silencio entre nosotros no era señal de indiferencia. Simplemente era más cómodo que hablar por hablar. La primera vez que mencionó algo más fue una noche, cuando estábamos sentados en la cocina. Yo tomaba té, él acababa de poner su olla con arroz sobre la hornalla. ¿Vos todavía trabajás?, preguntó, sin mirarme directamente, pero claramente sin hacerlo por pura curiosidad. Sí. No me gusta estar sin hacer nada. Si paso todo el día en casa, siento que perdí el día, asintió y guardó silencio unos segundos, hasta que el agua empezó a hervir. Entonces dijo, con calma, como quien enuncia un hecho: yo tenía miedo de que después de los 50 ya no pudiera trabajar con las manos. Pero por ahora todavía me responden. Eso es lo más importante, dije mirando mi taza. Las mías a veces crujen, pero también siguen firmes. Él sonrió. No de forma cortés, ni buscando agradar, sino sinceramente, como sonríen quienes están más acostumbrados a trabajar que a hablar. Fue un gesto silencioso de acuerdo entre dos adultos que no planeaban compartir historias de vida, pero que de repente sintieron que podían decirse algo sin vergüenza. No me interesaba saber qué le había pasado en los últimos años, y no le pregunté. Él tampoco me sacaba cosas personales, no me interrogaba sobre por qué vivía sola, por qué no tenía pareja, o si no me resultaba duro seguir trabajando a esta edad. Sentí alivio, porque esas eran justamente las preguntas que no quería oír. Y él no las hacía, su silencio era selectivo, y eso era lo que lo hacía consciente. No era pasividad ni cerrazón, sino respeto, no se metía donde no lo invitaban. En un mundo donde la mayoría busca imponer su opinión, incluso disfrazándola de buenas intenciones, Sergio era distinto, no necesitaba saber mi pasado para sentarse del otro lado de la mesa sin generar incomodidad. Después de la cena dejé las tazas en la pileta, salí al balcón y me quedé un momento respirando el aire, pegajoso, de noche, con olor a polvo y a gas de los autos que pasaban. Detrás de mí estaban la luz de la cocina, sus pasos, el sonido del agua. Nada ostentoso, ningún gesto con intención. Pero todo eso tenía un peso palpable. Él no pretendía tener importancia. No intentaba conquistar el espacio, ni convertía cada conversación en algo profundo. Y gracias a eso, por primera vez en mucho tiempo, me sentí liviana en presencia de alguien más. Él dejaba lugar para respirar, y eso fue suficiente. El domingo, cerca del mediodía, preparaba una sopa de pollo. No porque tuviera ganas de algo especial, sino porque me había quedado medio caldo de la noche anterior y en la heladera tenía zanahoria, cebolla, un poco de fideos, todo lo necesario para evitar ir al mercado. Sergio, mientras tanto, hacía algo en su habitación, escuchaba el clic de alguna herramienta, aunque no entendía qué estaba arreglando. No pregunté, porque estaba segura de que no era de esos hombres que clavan clavos en la pared de una casa ajena sin permiso. Simplemente, tal vez, necesitaba tener algo entre las manos, como si el cuerpo se sintiera incómodo sin ocupación. La puerta se abrió sin timbre, y supe al instante que era Juan. Siempre entra así, como si el departamento aún fuera suyo y no mío. Ni siquiera tuve tiempo de decir algo que ya estaba en el pasillo, observando todo como si pudiera haberse transformado en su ausencia. «Hola, ma», dijo, dejando las llaves sobre la mesita. «Hola. Estoy haciendo sopa». Entró a la cocina sin sacarse la campera, se detuvo en el umbral y vio a Sergio, que justo en ese momento apoyaba una taza de té en la mesa y se sentaba. Se miraron, y en ese cruce de miradas no hubo hostilidad, pero tampoco indiferencia. Fue una de esas evaluaciones silenciosas entre dos personas con roles distintos, pero con la misma necesidad de ser reconocidos. ¿Cenan juntos?
Preguntó Juan, como al pasar, pero con una tensión que se filtró en la voz. Sí. ¿Y qué? Contesté sin mirarlo, concentrada en la olla. Nada, solo pregunto, dijo él, pero no necesitaba ver su cara para saber que no era solo una pregunta, no seguí el tema. Por primera vez en esos días sentí algo parecido a la incomodidad, no porque mi hijo dudara de mí, sino porque él miraba la situación con el filtro propio de quien ya interpreta todo como potencial problema. Le costaba imaginar que dos adultos pudieran convivir temporalmente sin que eso implicara algo más, ni personal, ni íntimo, ni problemático. Solo una convivencia tranquila, donde cada uno sigue su ritmo, sin ignorar al otro. Cuando Juan se fue, limpiaba la mesa y durante unos minutos reinó el silencio. Sergio no me miraba, no comentó nada, no intentó justificar su presencia. Pero cuando puse un plato en el escurridor, finalmente preguntó, mira, si esto te incomoda, me voy. Puedo buscar otro lugar. No quiero ser motivo de tensión con tu hijo. Me di vuelta y lo miré con firmeza, sin enojo, pero tampoco con excesiva dulzura. ¿Te sentís bien acá? Sí. No me habría quedado si sintiera que molesto. Pero no. Estoy bien, entonces está bien. No pensaba explicarle a mi hijo que tengo derecho a decidir por mí misma. Si él cree que una mujer a cierta edad debe quedarse sola y no abrirle la puerta a nadie, es su problema, no el mío. No le pedí permiso a Juan cuando acepté que Sergio se quedara, y no pienso justificar nada ahora. En esta casa, nadie me dice con quién puedo o no tomar una taza de té. Y si decidí que esta persona tiene lugar acá, es porque lo decidí. Sin dramatismo, sin explicaciones, sin la necesidad de demostrarle nada a nadie. La noche siguiente a la visita de Juan volví del trabajo un poco más tarde de lo habitual. Me había demorado con un cliente que trajo un pedido urgente para un menú de restaurante, muy urgente, aunque en realidad no era para tanto. En el camino ya sabía que no iba a cocinar nada complicado. En la heladera quedaba arroz, algunas verduras, un huevo, más que suficiente para una cena liviana. Cuando abrí la puerta, el departamento estaba en silencio, pero no vacío. Desde la habitación de Sergio llegaba apenas un susurro, tal vez de papeles, o tal vez rebuscaba algo en su mochila. No lo llamé a la cocina, no pregunté si tenía hambre, no grité su nombre, simplemente puse la sartén al fuego, corté el zapallito y lo dejé chisporrotear en el aceite. El sonido del cuchillo sobre la tabla, el leve silbido del aceite, el tic-tac del reloj junto a la ventana, todo creaba esa atmósfera conocida, tranquilizadora, que hacía tiempo aprendí a no romper con palabras innecesarias. A los pocos minutos, él salió sin decir nada. Su mirada pasó por la mesa, donde ya había un plato listo, y se detuvo un segundo en mí. ¿Zapallito a la plancha?, dijo tranquilo, más como una constatación que como una pregunta. Asentí sin dejar de mover la sartén. Si querés, dividimos en dos, no me opongo. Gracias. Cenamos en silencio, cada uno con su porción, sin brindis, sin preguntas, sin relatos sobre el día. El televisor estaba encendido, hablaban de un nuevo proyecto de ley que probablemente no cambiaría nada. Yo no lo escuchaba, él tampoco fingía interés, simplemente se sentó cerca, un poco apartado, con el tenedor en la mano derecha y la izquierda sosteniendo el borde del plato. No había costumbre, ni cercanía, ni distancia, solo una presencia humana, normal. Después de cenar apagué el televisor y me quedé en el sillón. En el departamento reinaba el silencio, pero no era ese silencio que incomoda, que cae como un peso. Era otro tipo de silencio, de esos que ni se notan hasta que se rompen. Sergio se sentó en el sillón junto a la puerta, cruzó una pierna sobre la otra, y durante unos minutos simplemente miramos la pantalla apagada del televisor, como si cada uno pensara en lo suyo, pero sin excluir al otro del momento. ¿Siempre es así de tranquilo acá?, preguntó de pronto, sin moverse. Mejor tranquilo, que ruidoso sin sentido, respondí sin entonación, sin intentar demostrar nada. Parece que en tu casa todo tiene sentido, dijo, mirando no a mí, sino una foto vieja en la repisa. Esa que dejé ahí desde que Juan se fue de casa. No contesté. No porque no supiera qué decir, sino porque no vi necesidad. A veces es mejor no afirmar ni negar nada, dejar las palabras suspendidas en el aire, donde pueden quedarse o desaparecer. En esa sala, en ese sillón, en esa noche, no hubo nada que necesitara interpretación. Nadie jugaba a ser huésped ni anfitriona, nadie imponía silencios ni atenciones,
nadie hacía preguntas ni lógicas ni absurdas. Solo dos adultos a los que no les faltaba nada del otro, salvo lo que ya había ocurrido, una presencia tranquila, que no exigía decisiones. Unos días después de esa noche con Zapallitos, ya hacia la mitad de la semana siguiente, volví del trabajo algo cansada, pero sin ese fastidio que suelen dejar los días demasiado ruidosos. Entré en la habitación de Juan para cambiar las sábanas, por costumbre práctica, no como señal de nada. Sergio estaba en la cocina, preparando algo con papas, y yo sabía que no le molestaba que entrara, siempre dejaba sus cosas en orden y nunca pretendía que ese espacio temporal se convirtiera en territorio personal. Mientras doblaba la ropa de cama, él entró. Sin ruido, sin sorpresa, como alguien que no necesita pedir permiso, pero siempre mira primero si está bien para el otro. Sobre la mesa de noche había un sobreviejo con fotos, no recordaba la última vez que lo había tocado, quizá desde que Juan se fue. Sergio notó una imagen que saqué sin querer de debajo de la tapa, una foto en la playa, debía tener unos 20 y pico, con una malla clara, el pelo al viento, y una sonrisa que hace mucho no llevo puesta. ¿Sos vos?, preguntó, no con burla, sino con la cautela de alguien que no quiere invadir, pero no puede no reaccionar. Sí, debe ser del 79. En esa época iba todos los veranos a Mar del Plata. No apartó la mirada enseguida, no observaba el cuerpo ni la juventud, sino que parecía buscar algo en la expresión, en la mirada, algo que todavía estuviera o que se hubiera ido. Eras distinta, dijo, y no fue una comparación con juicio, solo una constatación que no se centraba en lo físico. Tampoco soy tan distinta ahora. Solo más precavida. Antes confiaba más. Él se sentó despacio en el borde de la cama, sin mover las manos de sus rodillas, como marcando que no quería ocupar espacio, sino estar cerca sin invadir. Yo, en cambio, siento que viví siempre caminando sobre hielo, con miedo a decir algo de más, a hacer algo que alguien pudiera usar en mi contra. Y últimamente, me cansé de ser tan cuidadoso. Empecé a decir las cosas más directo. Tal vez tarde, pero mejor. Eso que quedarse con el silencio como deuda, no sabía si hablaba de su vida en general o si se refería a algo más puntual. Pero en ese momento no sentí que debía responder con algo profundo o significativo. Los dos estábamos simplemente ahí, en una habitación donde todavía colgaban los pósters de la época universitaria de Juan y sobre el alféizar seguía esa taza de cerámica torcida que hice en un curso hace años y nunca tiré. ¿Por qué? Era fea, pero auténtica. Miré la foto en mis manos y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí ni vieja, ni gastada, ni como una mujer con un pasado que hay que esconder. La sensación fue otra, como si alguien me hubiera mirado no a través de los años, sino tal cual soy hoy, con todo el recorrido, las arrugas, los movimientos que ya no son tan rápidos, pero sí certeros. Es curioso, dije en voz baja, que nos hayamos cruzado justo ahora. Ni antes, ni después, quizá antes no era el momento. ¿Y ahora? Tal vez los dos solo necesitábamos un poco de aire, respondió, mirándome no como a alguien a quien se le debe algo, sino como a una persona que da gusto tener cerca. No dije nada más. Los dos sabíamos que lo que había pasado, es decir, esta presencia lenta, sin aspavientos, uno al lado del otro, no tenía un plan detrás, pero tampoco era pura casualidad. Era uno de esos raros momentos en que nadie espera nada, pero igual, algo cambia. La noche siguiente fue tan común que no la habría recordado si no fuera por una cosa, no un hecho, sino una sensación. Llegué a casa un poco más temprano de lo habitual, porque hubo menos pedidos en el trabajo, y tenía esa rara tranquilidad interior. El día había terminado, y nada me había agotado. Preparé una cena simple, arroz con verduras, corté un poco de queso y puse 2 platos, como venía haciendo ya desde hacía varios días. Sergio no preguntó si podía sentarse, ni qué había para comer, ni intentó hacerse el agradecido. Simplemente se sentó y empezó a comer. Y yo no me imaginaba que fuera de otra manera. Hablamos de cosas sin peso, que el pan últimamente se pone feo más rápido, que el nuevo cajero del mercado de la esquina siempre se equivoca con el vuelto. Conversaciones sin valor literario, pero con presencia. Y esa presencia ya no me parecía pasajera. Cuando terminamos de comer, él se levantó, llevó los platos al fregadero. Yo limpiaba la mesa. Nos movíamos sincronizados, sin haberlo acordado. Simplemente porque ya nos habíamos acostumbrado, o tal vez porque a ambos nos gustaba dejar las cosas en orden. Me agaché para sacar unas migas del borde de la mesa, y en ese momento él se dio vuelta, pasó junto a mí y se detuvo muy cerca.
Sentí su presencia antes de que dijera una sola palabra, no por un roce, ni por un ruido, sino porque estaba ahí, quieto, sin seguir de largo, no preguntó nada ni explicó. Solo dio un paso más, sin brusquedad, como quien chequea si el mundo sigue en su lugar. Y entonces, sin pausa, sin esos gestos que suelen anunciar un momento importante, me besó. Fue inesperado solo porque no lo anticipaba. Pero, curiosamente, no me sorprendió. No me aparté, no me tensé, no intenté analizar por qué en ese instante. El beso fue corto, sereno, cálido, como si alguien tocara algo que no había sido tocado en mucho tiempo. No hubo en él intención de gustar, ni una ternura forzada, pero tampoco frialdad. Fue un gesto de alguien que se ha contenido mucho tiempo, pero que de pronto entiende que esta vez no es necesario. No dijimos nada después. Él no intentó explicar, yo no traté de entender qué significaba. Simplemente volví al trapo, terminé de limpiar la mesa, y seguimos ordenando. En ese silencio no había tensión, ni vergüenza, ni señales de lo que vendría. Había algo más importante, la certeza de que ese gesto no lo cambiaba todo, pero confirmaba algo. Ya no éramos simplemente dos extraños compartiendo unos días. Después, cuando serví el té en 2 tazas y puse una frente a él, seguimos hablando de cosas cotidianas. Pero hablamos distinto. Sin defensas. Sin esquinas. Sin el guardia interior vigilando cada palabra. A la mañana siguiente, antes de que pudiera siquiera poner el café en la hornalla, y con la habitual penumbra matinal. En el departamento, Sergio salió de la habitación ya vestido, aunque el reloj marcaba apenas las 7. Siempre se levantaba temprano, pero esa vez su mirada tenía algo decidido que no le había visto antes, y lo noté antes de que dijera una palabra. Se sentó en la silla de la cocina, sin sacarse la campera, y dejó sobre la mesa la llave, esa misma que le había dado el primer día, sin grandes formalidades. Llamó el dueño, dijo sin sacarse el gorro, como queriendo quitarle importancia a la frase. Dice que ya se secó todo, que el arreglo está hecho, y que puedo volver. No respondí de inmediato, porque demasiados pensamientos pasaron por mi cabeza en muy poco tiempo. No porque me sorprendiera, sabía que ese momento llegaría, sino porque, tras varios días de convivencia sin exigencias, pero con presencia real, me había desacostumbrado un poco a lo que es una casa con un solo plato sobre la mesa. Él siguió hablando, sin esperar que yo dijera algo. Su voz sonaba serena, sin dramatismo, sin intentar convertir aquello en algo más grande. Ya debería devolverte el espacio. No se trata del espacio, respondí tranquila, sin mirarlo directamente, porque no quería que sonara ni a apego ni a indiferencia, lo sé. Pero igual, llegó el momento. No quiero quedarme más tiempo del necesario, asentí con la cabeza, aunque él no lo viera. Fui hasta el armario y saqué la pequeña bolsa que había dejado ahí desde el primer día. Era liviana, tenía pocas cosas, y eso, probablemente, lo definía mejor que nada: mínimo rastro, máximo respeto por el espacio ajeno. No dijimos nada más personal, no mencionamos aquella noche en la cocina, no hubo frases de despedida cuidadosamente dichas. Todo sucedía a través de los movimientos conocidos. Él revisó sus bolsillos, yo abrí la puerta, salimos juntos al pasillo. Mientras esperábamos el ascensor, me miró sin tensión, con la misma honestidad con la que había vivido esos días en mi casa. Gracias por todo. Por lo normal, esa palabra, normal, sonó inesperadamente precisa, y por eso no respondí. En ese agradecimiento no había nada especial, pero estaba todo lo importante. No agradecía la hospitalidad, ni la habitación, ni las cenas. Agradecía que ninguno de los dos intentó disfrazar lo que fue, pero tampoco restó valor a lo que ocurrió. Salió del edificio sin mirar atrás. Cerré la puerta y volví al departamento, que en apariencia no había cambiado, pero ya era un poco distinto. No porque algo se hubiera llevado o dejado, sino porque, después de una presencia verdadera, incluso el silencio se transforma un poco, ya no es tan denso, ahora respira. El primer día después de que él se fue empezó sin sensación de vacío. Me levanté como siempre a las 7. Encendí el televisor. Puse el café al fuego. Sin pensarlo demasiado, saqué 2 tazas del armario. Ya al colocarlas sobre la mesa, entendí que la segunda no era necesaria, pero no la guardé. La dejé ahí, como si todavía tuviera sentido. No porque esperara a alguien. Tampoco porque creyera que volvería.
simplemente porque el hábito de vivir acompañada se había instalado de manera tan silenciosa que su ausencia no se sentía como una liberación. Tampoco como una carga. La habitación donde él dormía seguía limpia. La cama estaba hecha. Sobre la mesa de noche solo quedaba la foto que nunca fue suya. No entré ese primer día. No fue una decisión. Solo no había razón. Pero a la mañana siguiente, mientras guardaba ropa de cama en el ropero, sí entré. Miré la cama. Vi la taza vacía en el alféizar. Y por primera vez en una semana, no. Percibí solo el silencio. Sentí la falta de movimiento. No era algo doloroso. Tampoco hacía ruido. Solo estaba presente. En un cajón de la alacena encontré su té. El paquete estaba a un lado, no al frente. No lo había dejado en evidencia, pero tampoco lo había escondido. No lo tiré. No porque fuera importante. Tampoco porque pensara que volvería. Simplemente porque no había motivo para hacerlo. No estorbaba. No ocupaba espacio. No hablaba. De nostalgia. Quedó ahí, como los rastros que dejan los libros después de haber estado en una estantería. No como recuerdo. Solo como prueba de que algo ya pasó por ahí. No convertí nada de eso en una historia. No repasé cada gesto. No reviví conversaciones. No me quedé pensando en miradas que podrían parecer significativas. Solo seguí. Con el mismo café de la mañana. Con el televisor encendido por la noche. Con mis recorridos de siempre. Pero algunas cosas pequeñas cambiaron. Ya no ponía la mesa solo para mí, aunque supiera que nadie más iba a sentarse. A veces, sin notarlo, o incluso queriendo hacerlo, dejaba una taza de más o un segundo cubierto. Y aunque después los guardara, no me sentía ridícula ni nostálgica. Los cambios no estaban en los hechos grandes. Se escondían en detalles pequeños. Esos que parecen mínimos, pero con el tiempo crean una nueva forma de vivir. Empecé a dejar la puerta de la cocina abierta más seguido. Encendía la luz un poco antes. A veces me sorprendía escuchando los ruidos del pasillo, aunque sabía que no iba a regresar. No porque lo esperara. Solo porque hay cosas que siguen existiendo, incluso cuando las personas ya no están. Lo más extraño era no sentir que algo se había perdido. Nada se rompió. Nada se desarmó. Nada dolía. Todo seguía en su lugar. Solo que, en mi vida, quedó un espacio que ya había tenido forma. No era un vacío. Era un volumen que alguien había llenado por un momento. No con palabras grandes ni gestos importantes. Solo con una presencia simple pero real. Y ahora, aunque no regrese, ya no soy la misma Inés de antes. No porque me haya transformado, sino porque algo dentro de mí se confirmó. Pasaron algunos meses. Aquel viernes volví a casa después del trabajo como siempre. Sin prisa pero sin detenerme. Eran un poco más de las 7. Ese momento del día en que la ciudad empieza a oler a asfalto caliente y a vapor de supermercado. Todos recuerdan de repente que falta algo en la heladera. Entré al almacén. Compré queso, huevos. Un par de bananas. Nada que hiciera que una caminara erguida como en una película. Al salir, me detuve para buscar las llaves en la cartera. Y ahí lo vi. Justo enfrente. Parado frente al mismo negocio que visito varias veces por semana. Hasta ese día, me habría parecido imposible encontrarlo ahí. Estaba junto a la parada. Tenía algo en las manos. No miraba a su alrededor. No parecía perdido ni desconcertado. Justamente por eso entendí que no era casualidad. No iba a pasar de largo. No esperaba que yo lo viera primero. Solo estaba allí, esperando que nuestras miradas se encontraran. Ya no había otras opciones. No me acerqué rápido. No porque tuviera dudas, sino porque cuando una persona ya te resulta familiar, no hay necesidad de correr. No se pierde nada. Si se camina con calma. Me detuve frente a él. No habló de inmediato. No por incomodidad. Lo hizo con la cautela de quien quiere comprobar que no hay enojo, ni exigencias, ni reproches.
Dijo que había pensado que, si me encontraba algún día, no iba a detenerse, que iba a seguir su camino. Pero ahora no quería fingir que no me había visto. Que eso le parecía peor que quedarse, lo escuché sin interrumpir. No intenté llevar la conversación a ningún lado. Estábamos rodeados de gente. Con bolsas, con niños, con auriculares. Nadie notaba que entre dos adultos estaba ocurriendo algo que abría una posibilidad que parecía cerrada. Él agregó que no esperaba respuesta. Que solo necesitaba decir que, en esas semanas, no hubo un solo día en que no pensara cómo habrían sido las cosas si no se hubiera ido de mi casa. Y que, tal vez por primera vez, no estaba seguro de haber hecho lo correcto. Respiré con calma. No por nervios. Sus palabras requerían estar presentes. No bastaba con contestar. Le dije que no soy una persona que corre detrás de nadie. Pero tampoco pretendo fingir indiferencia cuando no es real. Él asintió. No agradeció. No suspiró. No hizo gestos dramáticos. Solo asintió. Y fue suficiente. Dijo que no le gusta volver atrás. No me miraba del todo. Revisaba sus palabras. Afirmó que, si alguna vez quiero que esté cerca, no por un rato, no como una pausa, sino realmente estar, no va a inventar excusas. Solo va a decir que sí. No le respondí. Porque en ese instante, una respuesta no habría cambiado nada. Yo estaba parada ahí, con una bolsa en la mano, llena de queso y bananas. Solo pensaba en una cosa. Si una persona nunca te mintió, no intentó imponerse ni fingió ser mejor de lo que es, entonces ya hizo lo necesario. Y eso basta para saber que esto no ha terminado. Le dije que, si llegaba a pasar por casa, la puerta iba a estar abierta. Pero no como si fuera un invitado. No fijamos fechas. No hicimos promesas. No dejamos frases para que sonaran como despedida. Solo supimos que existe una posibilidad. Y que no necesita calendario. Esa noche, no me hizo falta nada más. No busco explicaciones. La verdad es que estoy cansada de buscar razones. De pensar por qué algo pasó y por qué no duró más. Las personas que te hacen bien no aparecen cuando estás en tu mejor momento. Tampoco lo hacen cuando ya es tiempo. Simplemente llegan cuando llegan. Y no siempre se quedan. Él no tenía nada que llamara la atención desde fuera. Era un hombre común. Algo cansado. Algo callado. Con esos ojos que no piden ni ofrecen. Pero que sostienen. No me enamoré de él, si entendemos enamorarse como ese conjunto de expectativas que uno inventa para justificar el apego. Con él simplemente me sentía bien. Cómoda. Y eso fue suficiente para que un día cambiara. Después otro. Y otro más. No. Teníamos un plan. Ni él ni yo. Y quizás eso fue todo. A veces alguien entra en tu vida no para construir algo grande. Solo para que, en el momento justo, haya 2 tazas en la mesa de la cocina. Suena simple. Y lo fue. Tal vez por eso se quedó. En mi memoria, estoy segura de que no hubo juegos. No intentó impresionarme. No exageró sus gestos. No se disfrazó para parecer especial. Y ahí estuvo la sorpresa. No nos evaluamos. Yo no fingí ser distinta. Él no se protegió con frases vacías. Compartimos techo unos días. Y eso alcanzó. Yo, una mujer adulta que ya no esperaba nada, me detuve a pensar que esto me quedaba bien. No la persona. No el vínculo. Ese estado. Después, él se fue. Con tranquilidad. Sin promesas. Sin frases de despedida. Sin gestos de película. Y yo. No me enojé. No me sentí decepcionada. Porque no fue una pérdida. Él no había venido para quedarse. Vino para mostrarme que, incluso después de los 50, cuando todo parece ya establecido y predecible, todavía es posible permitirse una persona. Sin escudo. Sin plan. Sin presión. No sé si algún día regresará. Tal vez sí. Tal vez. No. Pero hay una diferencia entre quienes esperan y quienes ya no necesitan explicaciones.
porque no se quedan en una forma ni en una frase. Se quedan en la manera en que, después de ellos, miras las cosas con otros ojos. Sigo siendo yo. Pero algunas cosas que antes eran costumbre, ahora son elección. Y si algún día alguien más aparece en mi casa, no necesariamente él, probablemente. No me cierre de inmediato. No porque me falte algo, sino porque ahora sé con certeza que hay una forma de sencillez que no exige nada, pero se recuerda para siempre.